Iba Jesucristo en la barca con sus apóstoles, cruzando el lago de Genezaret o el mar de Galilea, y se soltó una fuerte tormenta que hizo que los apóstoles entraran no en pavor, en angustia, y que pensaban que iban a morir. Y en eso se acuerdan que ahí está Jesús, y van con él y pensaban que era dormido. Y Jesús mete la mano en la barca, en la mar, en el viento y en la vida de ellos. Y todo vuelve a la paz. Y de eso hablaremos hoy, queridos amigos, en este programa en el que deseamos sembrar semillas de esperanza en medio de esto que estamos atravesando, ¿no? Todo el mundo, en la humanidad, esta pandemia. Que hay una esperanza, porque además de que vino la calma, sobrevino una gran bonanza. Así lo dice el Evangelio. Así que sea usted bienvenido a Ver y Creer. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el favor de su atención. Recibo con afecto, para tratar este tema, a este querido amigo que Dios me regaló, que es laico, es decir, no es sacerdote, no es obispo, no es diácono. Él es Adolfo Ruiz Guzmán, pero es liturgista, un gran conocedor de la liturgia y maestro de celebraciones litúrgicas. Querido Adolfo. Querido Roberto, qué gusto saludarte así con sana distancia. Y así también a todo el equipo que amablemente me recibió, todos muy bien puestos con su cubrebocas y todos muy bien. Bienvenido, capitán. Bien hallado siempre. Capitán, porque ya terminaste ya. Ya, bueno, tengo ya la licencia de piloto privado, pero ya estamos, bueno, ahorita que se atravesó esto, pues no podemos volar para sacar la comercial, pero ya pronto. Ajá. Te lo pedimos. Eso de hobby tuyo, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, es una de las pasiones que tenía desde chavito y pues mira, ya ni tan chavito se me está concediendo. Oye, ¿y ya volaste un jet? Bueno, o sea, ya he volado aviones con turbina, pero estoy ahorita sacando ya la capacidad para poder volar con a partir de 2 motores. Bueno, hablemos de lo que nos ocupa. La tormenta en la barca de Jesús. La barca es la iglesia, por supuesto. Incluso nuestra vida, porque hay muchas circunstancias que se nos pueden atravesar en nuestra vida donde enfrentamos tormentas. Pero ve, ahora sí, apunté los pasajes, porque luego me preguntas y siempre se me olvida, pero ves que lo podemos encontrar en los primeros 3 evangelios. El único que no lo menciona así como tal es Juan. Pero a mí me gustaría hacer un acento en las 3 narraciones, bueno, en los 3 relatos. De la tempestad calmada. Exacto. Por ejemplo, en Mateo lo encontramos en el capítulo 8, en el versículo 23 al 27, pero ese capítulo se llama El Reino en Acción. Y eso es muy interesante porque vamos a ver cómo Jesús está actuando, ya Él está haciendo milagros, está predicando, está haciendo su labor apostólica. Entonces ya tenía a los discípulos escogidos, ya habían visto milagros, ya habían visto qué estaba sucediendo. Entonces este episodio muy particular de la barca, que ahorita vamos a abundar un poquito de ello, pues te habla en este contexto muy padre, ¿no? Donde ya estás viendo a Cristo en acción, donde ya no es el que estaba buscando a los discípulos, o sea, ya venían siguiéndolo, ya tenían una trayectoria y había visto sus enseñanzas. En Marcos vamos a encontrar en el capítulo 4, en el versículo 35 al 40, y ese gran capítulo está muy enfocado, bueno, qué mejor tú que eres el experto en el de Marcos, que dice la actuación prodigiosa. Y todo el capítulo 4, excepto la tempestad calmada, son parábolas. Exacto, es la enseñanza. Y mira, es capítulo 4, allí sí el Evangelio está iniciando. La misión de Jesús está comenzando. Ok, entonces en Mateo ocurre ya bien iniciada la predicación. En Marcos, iniciando. Y luego finalmente en Lucas, pues que está en el capítulo 8, está hablando sobre las enseñanzas y estamos viendo ya los milagros. Ya ha anunciado el sermón de la montaña, ya ha anunciado las bienaventuranzas. Cualquiera de las 3 narraciones, yo les invito a que hoy domingo, si no han ido a su misa virtual o los que ya pueden acudir a su misa presencial. Ya abrieron las iglesias, Adolfo. Sí, ya, vaya. Pero fíjate que, bueno, te cuento una anécdota y ahorita empiezo, pero de esas veces cuando estábamos en la casa todavía, de hecho hoy me animé a salir, pero cuando hemos ido, que vas al súper o algo así, pues yo siempre me paro afuera de mi parroquia cuando voy al súper de la colonia y siempre hago un momento de oración. Y el otro día estaba, pues ya sabes, que siempre, y ahorita lo vamos a abundar más en ello, donde te sientes en la tormenta, donde tienes la necesidad del Señor, porque llega un momento en el que te sientes asfixiado, te sientes ahogado, o sea, son muchas cosas, la presión del trabajo, porque pues ahora tienes que demostrar que tienes la mejor capacidad y que tienes que seguir operando, incluso estar innovando cosas, ¿no? Y tuve la suerte de que la iglesia estaba abierta. Y no pues, es suerte, es ventura. Exacto, tienes razón, no puedo hablar de suerte, pero a veces es providencia.
Y pues ya ves cómo andamos ahora todos disfrazados, ¿no? Que con el cubrebocas, la máscara, los guantes, hasta el gel antibacterial y todo, cual cosa. Y estaba solo. Y eso es impresionante, ese momento donde pude estar muy buen rato. El Señor te abrió la puerta y te dijo, pásale. Y ya van en 2 ocasiones donde experimentas eso, porque justo una de las cosas que creo que ahora que más necesitamos es la parte del acompañamiento espiritual, sobre todo para poder afrontar este elemento de la tormenta. Pero una de las cosas que creo que todavía no hemos alcanzado a dimensionar cómo vamos a sustituir es la parte de la confesión. Y creo que es algo que lo necesitamos, porque ves que la confesión pues, no puede ser por alguno de estos medios virtuales, ¿no? Porque tiene que estar la presencia del pues, el ministro y pues el pecador. Pues ¿sabes cómo? Así como estamos tú y yo ahorita. Así. Y no en el confesionario encerrados, más abierto. Así es ya ahorita. Sí, y luego pues también te preocupas porque ves que en algunas diócesis pues ya todos los sacerdotes están en edad de súper riesgo, ¿no? Que el promedio de edad pues ya está arriba de 70 años y pues sí ya son venerables, que le están echando todas las ganas. Y ahí también estamos viendo cómo la iglesia está innovando pues porque tiene que salir adelante. O sea, realmente, y ahorita vamos a abundar en esto, ya se los prometo, o sea, cuando estamos escuchando de esa tormenta nos busca despertarnos. Nos busca que nosotros empecemos a reconocer que estamos necesitados y que también el Señor nos quiere demostrar que cuando más estamos en la tormenta, cuando nos estamos enfocando solamente en la tormenta, es que nos hundimos. A ver, vamos al relato, querido amigo. Vamos al relato para pues, recordar de lo que estamos hablando, ¿no? Que nuestro amable público ubique estos textos. Esto dice el Evangelio, mire, tomado de San Marcos. El Evangelio, toda vez que presenta a Jesús en la barca con sus apóstoles, presenta una figura de la Iglesia, la barca de Pedro en su tiempo pasado y en el tiempo presente. El evangelista San Marcos, al final del capítulo 4 de su relato, presenta a esta iglesia incipiente bajo la amenaza de una tormenta que pone en peligro tanto a la barca como las vidas de quienes en ella se encuentran. Al atardecer les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y lo llevan en la barca como estaba e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: «¿Por qué están con tanto miedo? Como no tienen fe». Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: «Pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Fueron momentos difíciles. Los discípulos corrían de proa a popa. Se desesperaban aunque angustiados sacaban el agua para evitar hundirse y ya no veían más allá del peligro que crecía minuto a minuto, perdiendo control de la situación, las velas, los remos, la dirección de la barca ya sin rumbo. Pero alguno se acordó de Jesús y entonces todos se lanzaron hacia él y consiguieron que detuviera la tempestad y pusiera un límite a la calamidad. Pero sucedió que luego sobrevino una gran bonanza, como describe el Evangelio. Bonanza, qué palabra que encierra en sí eso que tanto buscamos los seres humanos, eso que va más allá de la paz, cuando en la tranquilidad hay prosperidad, riqueza y felicidad. El miedo se ha ido, pero Jesús les hace ver que ese miedo les invadió por su falta de fe. Hoy, como entonces, el Señor navega con nosotros en la barca de nuestras vidas y en su iglesia. No hay razón suficiente para temer, aunque sí para creer en Él, nuestra fortaleza, el capitán de la barca. Ah, el capitán de la barca. A ver, la tormenta es el virus, la epidemia. La barca... Pues todos, ahí los que ahora sí que no hay nadie que se salve. ¿Es la iglesia o es la humanidad? Porque quien va a buscar a Jesús, que parece dormido, son los suyos. Sí, y ahí es, y justamente a mí me gusta mucho enfocar esto de la parte de la tempestad, porque ahí donde nosotros nos encontramos en esa tempestad, luego lo que te decía hace un momento, o sea, cuando nos enfrentamos a la tempestad nos enfocamos en ese problema, no vemos más allá.
Y ahí es donde nosotros experimentamos que sí decimos que tenemos fe. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de las virtudes teologales, la fe y la caridad son las más sencillas de vivir. Bueno, aparentemente. Pero la fe falla en ocasiones. ¿La esperanza? No, la fe falla. Ajá. La fe ahí lo vemos en el ejemplo de la barca. O sea, ¿qué más quería saber de que estando Cristo en la barca no confiaba? Quien está en la barca con el Señor no naufraga. A ver, ¿creen más en el poder destructor de la tormenta que en el poder salvador de Cristo? Por eso te digo, o sea, es la tentación de enfocarnos única y exclusivamente en la tempestad. O sea, quiero ver cómo puedo salir de la tempestad. O sea, estaba hermosamente ilustrada la narración ahorita, donde los discípulos, pues ya imagínense, hubieran tenido cubetas, pues ahí las hubieran estado sacando, y se les olvidaba que ahí estaba el Señor. Por eso es lo que te decía un instante, quien tiene a Jesús en la barca no naufraga. Por eso es una invitación en este texto evangélico, más que vivir la fe o la caridad, es vivir la esperanza. Y hay que recordar que luego es muy difícil experimentar la esperanza porque es una de las virtudes que poco practicamos, porque no la entendemos. Porque al final la esperanza es saber de que esto va a ser pasajero. La esperanza del señorío de Jesús, que sabemos que va a triunfar y que nos va a salir adelante. Y es lo que dicen, ¿por qué temen? Ánimo, yo estoy con ustedes. Y cuando nosotros estamos experimentando esto, es una llamada de atención porque en la tempestad nos experimentamos frágiles. Hoy que alguien me diga que no se sienta frágil, que no experimentemos la humanidad que somos, del hecho de que por unas pequeñas partículas de un pequeño virus está detenida prácticamente el mundo. Estamos encerrados en nuestras casas, en ocasiones cuando sí tenemos que atender las recomendaciones sanitarias, pero estamos encerrados en nuestra casa con miedo. Adolfo, es que vemos los números diario y el número es creciente. Y creciente y creciente, y ni siquiera se estabiliza, ¿no? Es mayor el número de contagios, es mayor el número de muertos. ¿Sí estamos apanicados? Sí. Por eso, pero tú lo decías hace un momento muy bien. ¿Para quién tenemos que vivir en esta parte de la barca? Para quienes experimentamos que está con nosotros el capitán de la barca, como bien lo decía, no debemos de tener miedo. ¿Cuál es el miedo al final del día? Y esto te lo puede morir. Qué sencillo es, pero quien cree en la esperanza del Señor, la vida no cambia, solo se transforma. Sí te deja un dolor humano, por supuesto, la pérdida de un ser querido, y ahorita me van a salir a apedrear aquí afuera de TV Mexiquense, porque me van a decir, o sea, ¿cómo me puedes decir que puedo esperar en el señorío de Jesús cuando se murió mi pariente? No, bueno, espérame, a ver, tenemos miedo a la muerte. Lo que dices de los parientes, todo. Tenemos miedo al hambre. Miedo a la pérdida del trabajo, miedo a la pérdida de la economía, miedo a la inestabilidad, incertidumbre hacia el futuro, desesperanza. Todo eso se nos ha juntado. Claro, y ahorita estamos a los discípulos en la barca, el agua que caía de las nubes y el agua que se metía por de todas abajo partes. del mar. O sea, y es donde nosotros vamos a experimentar, y eso también lo está enfocando mucho esta parábola, que bueno, es este episodio del Evangelio, donde también vamos a encontrar la parte de cómo vamos a enfrentar desde la esperanza el sufrimiento. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos dice Jesús también en otro de los pasajes muy importantes del Evangelio, donde Él dice, yo he venido a liberar a los cautivos, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, yo vengo a liberar a los cautivos, vengo a hacer que vean los ciegos y también vengo a liberar a los oprimidos. Esos son nuestros tres tipos de sufrimiento. ¿No ver? La opresión. Y lo que te decía hace un momento, la parte de la ceguera. Liberar a los cautivos. Liberar a los dar cautivos. La vista a los que no ven. Y la opresión. Sobre todo cuando nosotros nos encontramos a la parte que es ahorita lo que estamos experimentando, la parte del cautiverio, es donde vienen todas esas presiones internas. Es cierto. Queremos la liberación de los cautivos. Es cierto, Adolfo. ¿Tú encontraste eso allí? ¿O te lo reveló nuestro Señor? No, pero o sea, son parte de cómo tienes que entender esa parte que ahorita va a ser fundamental entender el sufrimiento. En la barca nos está demostrando la fragilidad. Nos estamos dando cuenta que la humanidad está enferma. Sí, Señor, ya libéranos de esto. Es la liberación de los cautivos, esas presiones que tú vienen, que ahorita tú describiste perfecto. No sé si voy a tener un trabajo mañana, no sé si voy a poder comer, la economía está detenida, toda la serie de actividades que me doy cuenta que los que tenemos la fortuna de poder tener un trabajo y que lo podemos desarrollar a distancia, seremos afortunados. ¿Los cobradores no dejan de cobrar? Ah, no, por supuesto. ¿Los recibos no dejan de llegar? La luz, ya vimos que la cortan. Y además que aumentó. Ajá.
Pero entonces ahí es donde nosotros debemos de recobrar esa parte, o sea, tenemos que entender por qué estamos sufriendo, que es la segunda parte. La ceguera, cuando nosotros experimentamos la ceguera, no es que se refiera a que no podamos ver, sino es el sufrimiento por tener un sinsentido en el sufrimiento. Ajá. O sea, de que no entiendo, no soy capaz de poder entender mi propio sufrimiento. Estoy sufriendo, si me perdona la expresión, a lo estúpido. Ajá. No tengo una razón en sí por la cual tendría por qué sufrir. No sé si me explico. Sufro porque soy víctima de la adversidad. Exacto. Yo iba por aquí navegando muy tranquilo y de pronto me cayó esta tormenta que me va a hundir. ¿Y yo qué? Yo iba aquí cruzando por la vida y de pronto llegó este virus y, ¿no? O sea, y aquí estoy yo sufriendo entre 1000 borregos sufrientes más. Es ese sinsentido. Exacto. No sé por qué me tocó, No sé, pero aquí estoy. Y eso nos hace sufrir más. Claro, porque ni siquiera nos entendemos cuáles son las razones por las cuales yo tendría que seguir sufriendo, experimentando ese sufrimiento. O sea, sí sé que está la pandemia, efectivamente. Sí sé que también se pueden abrir muchísimas oportunidades si yo tengo la confianza en el señorío de Jesús. Yo sé que se pueden abrir toda una serie de cosas si sigo las recomendaciones, si veo una vida espiritual sana, si entiendo al final que tengo que tener la esperanza de que va a ser pasajero. O sea, porque esta pandemia no va a ser para siempre. Sí va a cambiar nuestra forma en la cual vamos a ser como humanidad, pero yo tengo la confianza en el Señor y la esperanza que seremos mejores. ¿Lo puedes repetir? Eso último. De que tengo la esperanza de que saldremos siendo mejores. Entonces, ese es el sentido de nuestro sufrimiento. O al revés, le daríamos una fuerza vital al sufrimiento que nos va a ayudar a salir de esto. Ajá, sí. ¿Puedes repetir lo que dijiste antes? Que esto no será para siempre. Esto no va a ser para siempre. Repite. Es que en verdad, es que hay que creerlo. Por eso tú lo decías, o sea, es que esto no va a ser para siempre. O sea, se están dando muchas herramientas y si en la medida de lo posible todos cooperamos y todos seguimos haciendo las cosas, esto no va a ser para siempre, querido Roberto. Y seremos mejores. Claro. Yo se lo pido al Sagrado Corazón de Jesús todas las mañanas. Hazme un mejor hijo tuyo, un mejor cristiano, un mejor católico, un mejor padre, un mejor hijo. Ya. Esa es la esperanza. ¡Ah! Hagamos una pausa. Volvamos. Mire, visto así, si esto es para ser mejores, pues qué bueno que nos llegó esto. O sea, ¿visto así? Pues sí. ¿Visto así? Una pausa, volvemos con más de la tormenta sobre la barca de Jesús. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.